Bueno, estamos haciendo cosas. Acabo de venir de dos actos, uno de una exposición de PCRs de diferentes estructuras y modalidades y autores, que ahí estamos en el Centro Cultural de la República. Después me fui a la entrega de unos premios República también del salón de la biblioteca. Y antes de terminar, el acto me saqué la corbata mía. Fantástico. Porque contigo no puedo fallar. Con cualquiera puedo fallar, menos contigo. Así que te damos la bienvenida. Te repito, no quiero profundizar para no evidenciar la ignorancia sobre lo que escribiste. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos, bienvenidas. Esta es la casa de ustedes. Nosotros somos circunstancias en la vida de las instituciones, las casas públicas, culturales, los espacios públicos son de los gestores culturales, de los promotores culturales, de los artistas. Nosotros somos aves del paso. Los esenciales son ustedes. Como diría Sartre, nosotros somos contingencia, los necesarios son ustedes los artistas. Muchas gracias. Gracias. Estamos a mitad de camino, ¿verdad? Nos encontramos importante con Lucy a través del Jaico. Estamos a mitad del camino, pero lo que seguimos adelante, le seguimos a Lucy para alcanzar la culminación con el desapego. Que nosotros vivimos en una sociedad donde las emociones siempre juegan en contra también, ¿verdad? Y aprender culturas, digamos, lejanas nos permite una apertura mental y una apertura espiritual, sobre todo. Y es lo que Lucy logró hacer con nosotros en este camino, en donde yo particularmente me iluminé detrás de todos estos caicos, estos poemas tan cortos, pero que al mismo tiempo nos tienden un manto de sabiduría extraordinaria. Jaiku, la idea de Jaiku parece de manera conceptual en tres campos distintos, ¿verdad? Si algo tiene el infierno, tiene el purgatorio, tiene el paraíso, bueno, Lucy tiene Jaiku Zen, Z-E-N, ¿verdad? Yo quiero mostrar un poquito cómo viene la colección Zen, que es una colección bilingüe, obviamente, ¿verdad? Estos son los tres libritos. Jaiku N, que tiene una estrecha relación con las emociones, con lo que somos como seres humanos, con el amor, con nuestros familiares, con nuestros ancestros, con nuestra patria, ¿verdad? El segundo librito es el Jaiku E, ¿verdad? Que corresponde a la naturaleza, al amor por la naturaleza, a ese mimetismo que tenemos muchos que amamos la naturaleza. Recordemos que Lucy es una defensora de la naturaleza, de la ecología desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces el Jaiku representa la naturaleza. Y por último el Jaiku Z, ¿verdad? Que representa la iluminación. En este librito Lucy cierra una trilogía extraordinaria, ¿verdad? Y no tiene nadie enviarle a ningún budista. Entonces estos son los tres libritos que incluyen en la colección Jaiku Zen, que es una edición bilingüe, con una métrica exacta del Jaiku, pero guaraní. Entonces tenemos Jaiku Zen en español y en guaraní, al mismo tiempo. Ahora quiero ceder la palabra a nuestro traductor original, la señorita Antonio Florentino, que nos ayudó a traducir estos poemas, ¿verdad? Y bueno, Creo que me van a escuchar. No sé si me escuchan. Y te voy a pasar a cada uno libritos para que puedas elegir. Muy buenas noches a todos. Bueno, le agradezco infinitamente a Lucy el haber confiado en mí desde el principio, que hablamos muchísimo siempre de poesía con ella, y en realidad, como dijo Thor, para mí no solamente uno, sino los tres son toda una iluminación.
nota y fue todo un desafío. O sea, yo hice la traducción original en realidad. Fue todo un desafío porque es conocer a Lucy, conocer sus haikus, es vivir la experiencia Lucy. Es vivir, es conocer, es sentir lo que siente una mujer que ha vivido plenamente y que está en paz consigo y con todo el universo. Y el amor transpira amor, paz, serenidad. En realidad los textos son bellísimos. Y bueno, he intentado llegar a lo que ella pensaba, lo que ella quería. Y luego hablamos con David, yo estaba de viaje de hecho, y le dije, bueno, tienen que hacer la corrección, porque claro, siempre luego de la base se hace una corrección, y le hizo la doctora. La doctora Estela estuvo a cargo de la traducción y adaptación a la métrica haiku. Sí. Y bueno, entonces ahí está el profesor David Galeano, lo veo, lleno de tarea. Bueno, yo estuve en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fue nuestro director. Espero que le gusten las traducciones. Bueno, y bueno, no sé, la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, saludar a todo el público que son muy cercanos a los aspectos de Lucy. Para nosotros como editorial fue un privilegio vibrar en la sintonía, en la resonancia de esta maestra del arte que es Lucy Piedras. Su libro refleja íntegramente su personalidad enigmática, su personalidad de biotima, porque ella es una filósofa, es una persona espiritual, y toda esa experiencia es la que plasma en una métrica literaria perfecta, inspirada en estos maestros japoneses que son los creadores del haiku. Es muy importante que tengamos en nuestras manos este libro, porque hay una gran apertura a regresar al origen, al universo, a conectar de vuelta con la divinidad, si queremos llamarlo, al eterno, al cosmos mismo y a todo lo que vibra el materialismo. Lucy es un portal. Lucy es una persona de alma cristalina. Las memorias que trae a través del haiku son memorias reales. Cuando hablo de memorias, me refiero a ese regreso, al origen. Se plasma en su amor a la naturaleza, se plasma en su amor a la vida, en sus experiencias sentimentales también, y sobre todo en esos momentos de silencio. El silencio es un motivo recurrente en su obra. Los estados de silencio son estados para revelaciones de conciencia muy profunda, donde ella ve realmente que estamos conectados a la unidad. Y en esa enorme vibración le vienen estos haikus, y ella los plasma. Cuando ella trajo sus haikus a nosotros, los tenía escritos a mano en sus libritos artesanales, en su arte. Hicimos un trabajo de exégesis para llevar eso al mundo digital, porque ante todo es importante que un mensaje de esa envergadura esté en todos los formatos y que ustedes lo tengan también en forma de libro impreso, en un papel maravilloso que va a quedar hasta la posteridad, porque el mensaje de Lucy no es solo para este instante. El mensaje de Lucy va a llevarnos a límites incluso desconocidos todavía para nosotros.
tensa para la humanidad, hay mucha fragmentación de bien y de mal. Sin embargo, lo puro se hace sentir con toda su fuerza transmutadora. Y los haikus de Lucy son eso. Son esas fuerzas que llegan y que son para nosotros. Ella toda somos nosotros también, a través de sus haikus. La línea conceptual del libro se divide justamente en una triangulación perfecta que también evoca esa fuerza triangular de la maquinaria cuántica. El hecho de que sea 3, el hecho de que los haikus estén relacionados con los números, también son obras de señales metafísicas muy fuertes en su ser, que el lector sensible va a aprender a leer. El lector sensible va a poder conectar con esa resonancia que es significada. Pero sobre todas las cosas, y más allá de todas las lecturas que podamos dar a Haiku Zen, está el amor. El amor es una llama transmutadora y es lo que nos unifica a todos. Haiku Zen para mí se volvió en un canal de encuentro a mí. Tuve la oportunidad con Ismael de hacer algunas lecturas performáticas de la obra y hubo varios momentos en que realmente los versos de Lucy nos establecieron de tal manera al punto de llegar a ese silencio del origen, ese silencio iniciático y sentir la luz de sus versos. Así que yo también estoy agradecida a Lucy por su legado, porque ella se atrevió a escribir estos libros. Era un deseo de ella y ella lo logró. Ella logró llevar a término su libro, que al comienzo iba a ser uno y terminó en esa triangulación, ¿verdad? Con las pirámides, ¿verdad? Son los 3 hijos, exactamente. Así que yo le doy gracias a Lucy por ser nuestra diotima, una persona que se vuelve un enseñante para todos nosotros. Quiero que ella también hable un poco de sus libros, así que gracias, Lucy. Lugar sagrado, origen milenario, puerta del viento. Esto es para mí, Octavio Casella. Maracatuenga, Niekunu, Umaguaré, Urupuroque. Tardes de Asunción, el centro de la tierra, la voz del alma. Paraguay, Taru, Peibora, Mutete, Anga, Ñeguete. Raíz ancestral, el país del corazón de América. Tecore, Teta, América, corazones. Teñeépora es cultura guaraní de América. Teñeépora, Arantú guaraní, América.
El abañe en el lenguaje humano es el guaraní. Ve abañe un guaraní a e guaraní. En el silencio me encuentro conmigo y estoy contigo. Kirini hapu a yeyuku shenes ibe a aime no. Llamo al sol por siempre toda tu luz, amor y verdad. Guarapu de chavo ama enderezate a altu a aime. Altu a aime. Eterno guardián de la palabra alma, es un Angañengu, ñangare kohata mía, beba conmigo. nostalgia de ti. Recuerdo tus palabras y siento tu voz. Roje shagaú, neni ere shemandu a, añandu de mí. Cada lágrima es rocío de vida y transformación. Opaitete salud, a este cobre sapu, a ñemo amor. Perdí mi llanto, pero no te perdí. Se fue contigo, a Carlos. Bueno, muchas gracias. Queremos un pequeño brindis para cerrar un poco esta noche tan maravillosa con Lucy. Y vamos a dejar un videito ahí de donde llegó un cortito buenísimo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.